Muy buenas noches a todos. Gracias una vez más por compartir la noche de los miércoles con el debate desde Málaga, desde una televisión de esas que llaman de proximidad, que pretende regalarles la mejor televisión posible. Hombre, si estamos hablando de una entrevista a un político, en la medida de lo posible, siempre los criterios de actualidad mandan, pero lo interesante es que tenga algo que decir, bien porque su responsabilidad pública le haga en sí mismo ser una persona relevante, porque sus decisiones puedan afectar al resto de la población o a un sector importante, o bien porque dentro de su determinada formación política tenga la dosis de suficiente liderazgo como para que lo que diga sea especialmente importante, o pueda condicionar incluso las decisiones de los responsables públicos, ¿no? Bien es verdad que hay gente que comunica más, que comunica menos, bien es verdad que hay perfiles más mediáticos que otros, pero eso también, en la medida de lo posible, debe definirte a ti como entrevistador. Yo creo que al político que hay que entrevistar es, aunque parezca de perogrullo, al que hay que entrevistar. O sea, los ciudadanos nos están mandando mensajes claros y nítidos de que no le gusta lo que rodea, la economía, la sociedad, Paco, pero también la desafección de la política. ¿Qué crees que es? ¿Qué creéis? Solo habrás hablado con Susana Díaz, lo habrás hablado con Cornejo, lo habrás hablado, en fin, lo habréis hablado un poco las personas que ahora componéis, por utilizar la terminología habitual en este tipo de cosas, el núcleo duro, como decía yo antes, del aparato del Partido Socialista. O sea, ¿qué creéis exactamente que de verdad la ciudadanía reclama, por ejemplo, a los partidos políticos y en concreto al PSOE? Entonces, frente a interrumpir o no interrumpir, si no va a salir perfecta, prefiero interrumpir. Pero obviamente no es lo ideal. Y luego, si tienes que interrumpir, procura interrumpir, donde el ciudadano, que a mí me gusta más que decir que espectador, sepa que había que interrumpir. Entrevistar a un político siempre es una pequeña o gran guerra, depende. Sobre todo si además entrevistas al político, le preguntas lo que no quiere que le preguntes y se molesta, y va a quejarse a tu director. Y sobre todo si cuando se queja a tu director, en vez de torear al político y luego darte la enhorabuena por haber sido incisivo, siempre y cuando no hayas perdido los estribos, no hayas sido maleducado, torpe, no hayas sido inhábil y además lo que preguntabas no estuvieras bien documentado y se te notara que no sabías bien, que era una provocación banal y vacía porque no sabías dónde ibas, si en vez de darte la enhorabuena lo que hace es venir a regañarte o incluso te echa, tenemos un problema. Quiero decir, hay muchos intereses económicos en cada minuto de televisión, ¿de acuerdo? Tú no puedes tener eso en la cabeza porque tú se supone que estás haciendo en cierto modo un servicio público. Pero es solo en cierto modo, porque tú te puedes creer efectivamente el intermediario único, el justiciero de la verdad, para ayudar a la sociedad a que ese político que tienes delante en un momento determinado, si se da el caso, puede ser un político muy solvente y un tío muy sacrificado, pero si se da el caso no engaña a la gente más de lo que lo está haciendo, ¿de acuerdo? Vale, pero fijaos qué equilibrio más complejo, pero es que es un programa de televisión, es que si te dicen que en 2 minutos pausa publicitaria, es pausa publicitaria. Y en esa pausa publicitaria se está jugando, entre otras cosas, tu sueldo. Se produce una cosa muy curiosa. Mientras más cercano sea el medio, más difícil es hacer periodismo. No es lo mismo entrevistar a Rajoy que entrevistar al concejal de servicios operativos, que aquí en Málaga se llama Teresa Porra, ¿vale? Pero ese concejal que estás entrevistando le puede decir al dueño de esa cadena local, ni un duro más. Y se acaba la cadena local. Luego, fíjate, ni adquieres brillo, porque ya ves tú, la concejala esa ahí delante, o la que sea, ni adquieres brillo profesional por hacerle la entrevista. Y sin embargo, estás arriesgándote con la cercanía, arriesgándote muchísimo a tener problemas con tu medio,
Y bueno, y la cercanía además incluso es que puede ser amiga de tu tía o de no sé quién o de otro medio y ponerte el... Es muy complicado. Fíjate qué paradoja tan cruel y tan cutre. Es mejor hacerla en una televisión nacional, autonómica. Para mí es más fácil a medida que va subiendo el nivel de responsabilidad social y profesional. Mucho más fácil. La documentación es fundamental. Es de alguna manera la que te va a legitimar, ¿no?, como la persona que se va a permitir preguntar y hacer públicas las declaraciones de quien asume responsabilidad de esas respuestas y al mismo tiempo a veces los efectos secundarios que la respuesta pueda tener. En el caso de un político muchísimo más, porque ellos están siempre a la defensiva, están siempre cubriendo cada coma. Suelen ser expertos, sobre todo si son avezados y llevan ya algún tiempo como comunicadores en el partido político o con responsabilidades públicas que les hagan ponerse en el foco de la actualidad. Son expertos en hablar mucho y decir poco, en torear obviamente las preguntas que son especialmente comprometidas y en eludir con respuestas más o menos vacías, arbóreas, perifrásicas, tú sabes, eludir de verdad el compromiso con algo que les pueda ser reprochado o que pueda convertirse en titular y que tengan que afrontar luego, ¿no? Pero la documentación siempre es tu arma y la que te va a legitimar a la hora de acosar, entre comillas, siempre sin perder, yo creo, un entrevistador nunca debe perder la cordialidad mínima exigible con su entrevistado, que al fin y al cabo te ha concedido la entrevista. A la hora de acosar en ese sentido, la documentación, el estar verdaderamente informado, debe ser tu esqueleto moral y profesional. Y lo normal es que, claro, esa documentación y todo lo que pueda aportar y buenas ideas, incluso a la hora de establecer una buena malla de soporte, de preguntas adecuadas, incluso contemporizadoras que puedan generar cierto ambiente que faciliten llegar a la pregunta más comprometida, no sé, todo eso se trabaja en equipo, qué duda cabe. Y además se trabaja en equipo, sobre todo en televisión, en función de la personalidad del entrevistador, lo que más favorece a ese personaje. Pero la firmeza y al mismo tiempo la repregunta, que es tan molesta y es tan comprometida, porque muchas veces no te contestan contestándote hasta 3 o 4 veces a más o menos la misma cuestión que hábilmente tú le preguntas también de manera parecida. Pero llega un momento en que en su no respuesta respondiéndote ya implícito hay un incómodo, ¿no? Quiero decir, ya hay un... No, y eso es un mensaje para ti. Y entonces ahí tienes que saber hasta dónde puedes llegar, dejar que el espectador, en el caso de la televisión, ya que hablamos de un formato televisivo, saque sus propias conclusiones y no pretender entrar en un combate, quiero decir, brutal, que por otro lado hay que tener cuidado porque se puede perder en función de que el poder de ese político pues te pueda de alguna forma causar problemas, incluso a la empresa a la que perteneces, ¿no? Pero la firmeza, la dignidad, la repregunta. Tú puedes repreguntar 2 veces, 3 veces y decir, bueno, hasta aquí he llegado, y el espectador dice, no le contesta, ¿vale? No hay que ser un héroe, pero nunca hay que ser servil, pero nunca hay que dar marcha atrás cuando hay que preguntar lo que hay que preguntar. Estamos hablando de entrevistas políticas. Eso tiene un tiempo tasado. Y como tiene un tiempo tasado, ¿cuál es el gran reto? En el menor tiempo posible atrapar al entrevistado. En el equilibrio va a estar no solo tu personalidad frente al espectador como profesional, en el equilibrio va a estar el éxito. Lo importante es que en el tiempo que está tasado esa entrevista, tú crees un ambiente, atrapes a tu interlocutor, hagas que te respete y mantengas el tono de cordialidad. Lo demás debe ser un trabajo previo muy sólido, siempre muy serio, ojalá que en equipo, si se puede, y saber decidir en cada segundo
si depende de lo que él te está respondiendo, la pregunta adecuada, que por supuesto no va a estar un poco en la previa que tú tenías en la cabeza, la hagas o no. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun.